permite tener este espacio que se llama un café para el tazón, y que nos permite conversar de una manera distendida respecto a distintos temas, así que por eso yo les invitaba hace un rato que fueran a buscarse un tazón, un cafecito, un té o algo, porque la idea no es que sea una charla, un seminario, sino más bien un espacio conversacional en este tiempo de autocuidado que tenemos, en donde vamos teniendo estas iniciativas que nos van enriqueciendo como personas, y en este caso en particular, en esta temática que nos convoca. Dar la palabra también y la bienvenida a Yurka. Ahí está, se había perdido Yurka, que es nuestra directora de género UCN. Sabemos que tenemos desafíos importantes, tanto como sociedad, también regionales, la macrozona norte, ella está en Antofagasta, y en la UCN en particular. Así que, Yurka, te doy la palabra para que puedas saludar. Gracias, Carolina. Antes que todo, muy buenos días. Agradecer a nuestras invitadas y a Vive UCN, quien también nos da este espacio. Eh, Creemos firmemente en la labor que realiza Vive UCN y creemos que es un espacio magnífico, así que esperamos seguir participando en otras instancias a lo largo del año. ¿Sí? Así que muy bienvenida y esperemos que podamos compartir y, como dice Carolina, aprovechar este espacio de autocuidado que no siempre se tiene y que podamos conversar y compartir. Muchas gracias. Bueno, la invitación hoy día era justamente hablar acerca de la participación política de las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos pronto elecciones, porque hemos vivido procesos importantes en estos últimos años, desde el año 2019 a la fecha, hemos tenido un Chile bastante convulsionado por distintas situaciones, 2018 también, digamos, 2018 con todo el movimiento feminista, el 2019 el estallido social, 2020 un poco de pausa por la pandemia, pero ni tanta pausa. Después de eso, bueno, todo lo que significaron las elecciones para la convención constituyente, las primarias, las elecciones de alcaldes, gobernadores y gobernadoras, y bueno, hemos ido viendo cómo el mundo ha ido cambiando, cómo nuestra sociedad chilena ha ido cambiando, y también cómo a veces hay ciertas formas que se mantienen. Tenemos desafíos a nivel regional, vemos que en Santiago, a veces, muchas veces desde el centralismo se van haciendo cosas, pero también no siempre llegan con la misma velocidad a las regiones. Vivir en región implica también tener una microcultura que a veces hace que estos cambios se demoren un poquito más. Sin ir más lejos, conversábamos antes de que ustedes se incorporaran a la sesión con Sofía, que aquí mismo en nuestra región, en la cuarta región, no tenemos alcaldesas, y hay consejos municipales completamente conformados en 100% por hombres. Es primera vez que tenemos una gobernadora, entonces las seremías también tienen una baja participación de las mujeres, entonces ahí tenemos un desafío que va más allá de las cuotas, o va más allá un poco de las medidas que se tomen desde del gobierno central, sino también va en el cómo estamos nosotras haciéndonos partícipes de los cambios y los fenómenos sociales. Entonces, con esta idea es que hemos querido invitar a dos personas que a nosotros nos parecía que nos podían, por su trayectoria, por su experiencia, por sus propias vivencias, por su biografía y sus luchas, nos podían comentar cómo ha sido su experiencia, pero desde lo propio, ¿no? Desde cómo yo lo viví, de cuáles fueron las dificultades, etc. La primera persona que la tenemos aquí y que para mí es un gusto presentarla es Sofía Villalobos. Ella es profesional, consultora independiente, actualmente en temáticas sociales y en materias organizacionales. Fue profesora de la UCN durante 5 años, vivió 19 años en la región. No voy a decir todos los ex para que no me tilden de rancia, pero sí, obviamente ha tenido participación política en distintos cargos dentro de la región, vinculados justamente al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, así que es un tema que de todas maneras está cercano al quehacer. Bueno, y yo creo que lo más importante acá, Sofía, más allá de las presentaciones curriculares, es el cariño que tú tienes por la región y también tu propia experiencia vital que nos puedas compartir hoy día. Y por otro lado, Carolina Tello, que por ahí se está incorporando, que después la voy a presentar, pero te doy una más cordial bienvenida y qué rico que estás acá. Sí, acá estoy por fin, tuve que colgarme al internet del celular porque no quería entrar por la otra. Gracias. De nada. El formato entonces va a ser, vamos a escuchar un poquito a Sofía que nos puede compartir, y la idea es que
quienes quieran compartir, no sé, a partir de preguntas, reflexiones, puedan ir levantando la mano o haciendo los comentarios en el chat para que posteriormente podamos tener ese espacio de dialógico. Eso. Bueno, bienvenida, Sofía. Ah, ya. Gracias, Carolina. Bueno, la saludo a todos con harto cariño. Súper contenta de esta invitación y contenta porque en realidad, aparte de reconectarme con esta patria chiquita, que es Coquimbo, la región de Coquimbo y en particular la comuna donde está la universidad, que a mí también me acogió en un momento importante de mi vida haciendo clase. Sí, pues yo creo que el tema de lo que nos convoca, ya entrando en materia como del género, de la paridad, de la igualdad, de la participación, es una cuestión que es una militancia que tiene que ser permanente. Entonces, hoy día yo no estoy en ninguna situación así como de cargo que promueva, porque no estoy en el espacio público, pero en la empresa en que estoy, eh, a la cual trabajo y de la cual soy consultora, la empresa se adscribió a un programa de igualdad de género en organizaciones de las Naciones Unidas, del PNUD, ¿ya? Después les puedo dar incluso los links o las vinculaciones que las deben tener por ahí. Entonces, en el fondo, cuando me invitaron en la empresa, me dijeron, bueno, tú que tuviste tanta experiencia, porque estuviste en el CERNAM, en fin, qué sé yo, y yo tenía hartas cosas que hacer como trabajadora, entonces dije, no, tengo mucha pega. Y al final me di cuenta que no era una pega, o sea, que era algo que no podía restarme, o sea, porque nadie se puede restar. Esto es como un poco así, haciendo un parangón, cuando uno ya aprende algo, aunque lo quiera tapar, no lo puede tapar. O sea, a uno la acompaña siempre. Entonces ahora estamos trabajando en la empresa para instalar igualdad de trato, igualdad curricular, igualdad de selección de personal, o sea, condiciones de igualdad en la empresa, para que todas, eventualmente, hombres y mujeres, podamos tener el mismo desarrollo profesional. Entonces, se dan cuenta que no sé si hace 20 años en esta consultora o en otras empresas habría habido la necesidad, porque ese es un convenio que hace el dueño, digamos, el o surge una oportunidad, uno tiene que tomarla. Entonces, lo primero le hace bien a la sociedad, es importante tener esa mirada. Uno no necesita un cargo ni estar en una primera línea, que cuando se lo piden estar, porque vamos a hablar de la participación política, también es bueno dar el paso, ¿ya? Así que feliz por este espacio, y creo que a mí lo que me ha devuelto el alma, o sea, ánimo a mi alma feminista y también democrática, es todo el proceso desde el 18 de octubre en adelante. Y solo decir que para mí, también como una mujer que tuvo la oportunidad de que otras le abrieran los ojos para adscribirse a la visión feminista y de igualdad de género, es que cuidemos la constituyente, que apoyemos a nuestra gobernadora regional y que apoyemos a todas las mujeres, incluso aquellas que no tengan visión de género, pero que están teniendo hoy día una vocería. Porque una vez uno tampoco la tuvo tanto, y alguien tuvo amor, tuvo compromiso y tuvo una visión política y nos incitó. Y esa es nuestra aposta. Eso es lo primero que quería decir. No sé si tengo que decir más o no. Es que estás muteada, Carolina. Perdón, estaba muteada. Sí, perfecto. Nosotros queríamos un poco saber
saber desde tu experiencia y qué importante lo que tú dices respecto de cuidar nuestra convención constituyente y cuidar a otras mujeres que actualmente están teniendo vocerías y que tal como tú manifiestas pueden a lo mejor no tener la experticia, pero todas partimos un poco así, ¿no? Y siempre hubo alguien, alguna mujer o algún alguien que tuvo el amor y el cuidado de poder ayudarnos y guiarnos y acompañar. Un poco desde también cómo conformamos los grupos de interacción, muchas veces más desde la colaboración, más desde las redes, y no tanto desde la Claro. competitividad y no tanto desde la verticalidad como se suele hacer en otros espacios. Sí, bueno, Sofía, no sé si de pronto Carolina a lo mejor quiere continuar, vamos pimponeando y vamos compartiendo en esta conversación que tenemos en este rato. Carolina, les voy a presentar, ya lo había comentado, pero Carolina Tello, ella es abogada, fue la directora regional de ABOFEM durante un periodo bastante importante, largo, hasta hace poquitos días. Ahora ya es nuestra ex directora regional. Actualmente candidata, sí, candidata a diputada por nuestra región. Y bueno, también ha tenido un trabajo político bien importante, entonces también la idea es que pudiéramos compartir con ella desde su propia experiencia cómo ha sido este proceso. Los pros y los contras, porque también sabemos que existen nubes en el camino, a veces hay piedras, ¿no? Cosas que tenemos que ir superando, pero desde la experiencia de ustedes nos vamos nutriendo las que de pronto podamos tener interés en estas participaciones. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Carolina, también. Saludar a Sofía, agradecerle su intervención y también a todas y todos los presentes. La verdad es que muy contenta de estar en esta hora tempranito, tomándonos un cafecito, ¿cierto? Para hablar sobre estas cosas que hoy por hoy me parecen que son del todo relevantes. Y un poco agarrando la posta que decía Sofía Villalobos, ¿cierto? Que es muy real lo que ella dice en realidad. En el tiempo que a ella le tocó, ¿cierto? Estar en los cargos que se mencionan en el afiche y que mencionaba también Carolina, creo que fue mucho más complejo que lo que estamos viviendo hoy nosotras las mujeres que estamos de alguna manera asumiendo y transformándonos en estas sujetas políticas, porque hay que decir que ha sido primero difícil salir del ámbito de lo doméstico, de lo privado, de la crianza, de la reproducción, y por sobre todo para las personas que además, afortunadamente de alguna manera decirlo, tienen un trabajo remunerado, la sobrecarga que tenemos las mujeres en la sociedad actual, conforme están establecidos hoy día los paradigmas y los parámetros culturales en relación a los estereotipos y reproducciones, ¿cierto?, de género que tenemos en este parangón binario, ¿cierto? Hombre, mujer, colores, ocupaciones, deportes, gustos, en fin, o sea, muchas diferenciaciones que vienen impuestas, siento yo, de alguna manera, de forma no concienzuda, de manera expresa, en el sentido de yo voy a decidir criar a mi hijo o a mi hija vestido de rosado o vestido de verde o vestido de celeste. No, es una cuestión que incluso cuando tú vas a las tiendas de ropa, a las tiendas de juguetes, a mí me pasa mucho porque tengo una hija que cumplió 2 añitos recién, entonces siempre me preguntan, ¿para hombre o para mujer? Y bueno, tú dices, da lo mismo, pero en fin, mujer. Ah, ya, ahí está lo de mujer, ahí está lo de hombre. Y tú ves, claro, las mujeres, las tacitas, las teteras, las muñecas, los coches. Y por otro lado ves la pelota de fútbol, el camión, las armas incluso, ¿por qué no decirlo? Que a mí en lo personal me parece muy mal y muy agresivo. Pero en definitiva, sí, es lo que de alguna manera la sociedad te va imponiendo sin que tú puedas reflexionar mucho al respecto. Y por eso me parece que estos espacios que hemos podido ir abriendo, como decía Sofía, y que como decía Carolina también, no ha sido fácil, nos hace también a nosotras y a mí en lo personal tomar esta tremenda responsabilidad y este tremendo desafío, y como les decía al inicio, de asumir que una se convierte en una sujeta política o factor político o una persona política, quizás es algo que uno no se imaginó nunca, que una no se imaginó nunca,
Pero claro, vemos, como decía Sofía, el estallido social, revuelta social, ¿cierto? Este movimiento que explota, digamos, el 18 de octubre y que genera, ¿cierto?, todo lo que hemos venido viviendo hasta ahora, lo que tiene que ver, por un lado, ¿cierto?, muy importante, que es el proceso constituyente, que como decía también Sofía, logramos hacerlo por la vía institucional y democrática, y creo que eso es algo absolutamente valioso y digno de admiración en todos los países del mundo, porque no es fácil redactar una constitución nueva, donde van a cambiar todas las bases estructurales de cómo se ha venido organizando la sociedad desde, digamos, desde el 73 en adelante, ya ratificado, digamos, desde el 80 con la constitución que tenemos actualmente. Y eso que se logre a través de una reforma constitucional en la cual, ¿cierto?, se llama un plebiscito, se eligen por la vía democrática, por el voto popular, las y los constituyentes que hoy día están en la discusión, que ha sido sumamente compleja, difícil, atacada, y que de alguna manera no le gusta a un importante, o sea, a un sector que hasta el momento ha venido teniendo los privilegios y los beneficios, digamos, del sistema tal como está, y eso ha sido algo que hemos podido estar observando permanentemente, tanto a través de los medios de comunicación hegemónica, pero también a través de la prensa independiente, donde también podemos ver otras visiones y otras razones muchas veces de por qué se están dando las cosas de la manera que se están dando, pero sin perjuicio de eso. Para mí, este proceso constituyente tiene un tremendo valor, no solo por haberlo logrado por la vía institucional y democrática, sino porque también logramos incorporar dos aspectos que son sumamente relevantes desde el punto de vista del género, que tiene que ver con los escaños reservados de los pueblos originarios, donde la reivindicación de los derechos de las mujeres desde el punto de vista institucional es sumamente importante, porque sabemos que muchas veces en la forma de cómo han vivido estos pueblos, por ejemplo, el pueblo mapuche, ¿cierto? El rol de la mujer es central y es un rol, digamos, preponderante, en el cual existe una idiosincrasia, por decirlo de alguna forma, distinta a lo que nosotras hemos venido eh, viviendo desde el punto de vista androcéntrico, ¿cierto? Donde esto significa que está puesto el hombre como hombre, masculino, como centro de todo, y de ahí empieza, ¿cierto?, a desarrollarse todo lo demás. Entonces el hecho de asegurar que hubieran por lo menos 17 personas a nivel nacional que fueran representantes de estos pueblos, hace también que se acorten las brechas desde el punto de vista de el género y la perspectiva de género, y por otro lado, que es lo más relevante a mi entender, desde lo que los convoca, tiene que ver con el tema de la paridad. Y aquí me gustaría hacer un pequeño análisis que tiene que ver con el tema de las cuotas de género y cómo se ha ido dando la representación de las mujeres en los espacios públicos, tanto de la toma de decisiones en los órganos del Estado, ¿cierto?, ya institucionales, en los organismos políticos, como son, por ejemplo, los partidos políticos propiamente tal, hoy por hoy las organizaciones sociales que también ejercen un rol político muy importante, y por qué no decir, ¿cierto?, los movimientos autoconvocados, autoconvocadas, que de alguna manera se van dando una especie de orgánica muy horizontal, pero que en definitiva también están poniendo a la mujer en espacios de liderazgo, de conducción y de vocería, como decía muy bien Sofía, que es un poco la experiencia que me tocó a mí cuando participé activamente en Unidad Social en el tiempo de la revuelta, donde justamente me nombran vocera del movimiento, y ahí parte toda esta historia. En ese sentido, me gustaría comentarles que la representación política de las mujeres en los últimos 20 años en América Latina, si bien ha aumentado al doble, Lento, decirles lento. que ese doble viene de un 11% a un 22%. O sea, eso es lo que aproximadamente, por supuesto, fracción, es lo que tenemos en la realidad hoy por hoy. De hecho, si nos vamos a nuestro Parlamento, ¿cierto?, que sabemos que es bicameral, podemos decir que en la Cámara Alta, en el Senado, hoy día alcanzamos solamente el 23,3% de participación femenina en el Senado. Imagínense que eso es un aumento gigante, y así todo estamos con un 20% del total del 100% de personas que participan en ese espacio. O sea,
la subrepresentación en este caso de las mujeres, que componemos el 50% del mundo y un poquito más, no solamente de Chile, no solamente de Coquimbo, no solamente del mundo, y por otro lado, ¿cierto? En la Cámara Baja o la Cámara de Diputados y Diputadas, vamos incluso un poquito más abajo, que vamos recién en un 22,6%, ya desde el 2017 estas cifras, porque es la última elección parlamentaria que tuvimos acá en Chile. Entonces, ni hablar de la región de Coquimbo desde el punto de vista de las representantes, porque tenemos solamente una de los 7 más 2, porque tenemos 7 diputados, hombres todos, o sea, la región de Coquimbo hoy día no tiene ninguna representante mujer en la Cámara Baja, lo cual me parece que tiene que ser algo que tenemos que analizar, que tenemos que reflexionar, que tenemos que estudiar, ¿cierto? ¿Por qué la región de Coquimbo no tiene diputadas mujeres hoy en la Cámara Baja? Y en el Senado corremos otra suerte, ¿cierto? Porque ahí tenemos a una senadora que forma parte del Senado, pero que está sumamente por debajo de las expectativas que pudiera tener el 51, algo por ciento de la población, que somos las mujeres. Lo mismo que si analizamos las últimas elecciones municipales, también podemos decir que solamente tenemos o logramos una alcaldesa mujer en toda la región, y el resto son todos hombres. Entonces, ahí podemos analizar varias cosas y decir, muchas personas te pueden decir, bueno, pero es que quizás las mujeres no quieren participar en política, no quieren, claro. o no quieren participar en los espacios públicos porque tienen que preocuparse de los hijos, de la crianza, de los enfermos, ¿cierto? Enfermas, las personas que requieren ciertos cuidados, de el trabajo doméstico, el aseo, la casa. Entonces tú dices, bueno, ¿a qué hora la mujer se preocupa del aspecto político? Si eso es lógico. ¿A qué hora? O sea, las reuniones, por ejemplo, en estos ámbitos se realizan en horario en que a lo mejor tú tienes que ir a acostar la guagua o tienes que estar dando comida, entonces lógicamente no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y de ahí que nosotras hayamos ido exigiendo de alguna manera que estas cuotas de género que se denominan, que tienen por objeto por lo menos asegurar la participación en algunos espacios. En algún minuto los partidos políticos lo comenzaron a hacer de manera voluntaria. Luego, ¿cierto? Hay una ley que logró incorporarse acá donde solamente se exige que exista un porcentaje de mujeres en las listas que van, pero solamente para efectos de aparecer nombradas en la lista, porque en definitiva no tiene escaño por el hecho de ser mujer y participar en estos espacios, como no ocurrió, y de ahí que sea un tremendo avance, retomo lo que estaba diciendo recién, el tema de la paridad de género en la nueva constitución. En el proceso constituyente, la paridad logró asegurar, garantizar que no más allá del 55% y no menos acá del 45% de las personas que integren la Comisión Constitucional iban a ser sí o sí mujeres. Entonces, ahí ustedes ven cómo puede haber un avance significativo y real en donde se aseguró la participación política de las mujeres en términos equitativos, y esa también es una cuestión que está siendo mirado por todo el mundo hoy por hoy, porque somos el proceso constituyente que ha sido más equitativo desde ese punto de vista hasta el día de hoy. Entonces, lógicamente, y ahí nos saltamos al ámbito de la cultura, cómo lo importante de estas decisiones, ¿cierto? Que en definitiva nos hacen estar conversando hoy día de qué significa la paridad y por qué tiene que existir la paridad. Y con esto termino para no tomarme mucho espacio, podemos seguir conversando. Tiene que ver con justamente equiparar, tiene que ver con, si tú quieres incluso compensar de alguna manera, todas estas otras labores que tú has tenido que venir haciendo, impuestas de forma muy soterradamente, de manera cultural y hegemónica, y que te pone en una posición competitiva real, en la cual tú tienes una posibilidad cierta de poder formar parte de estos espacios y no que sea solamente una cuestión, como se dice, para la foto o para la galería, que es lo que ocurre muchas veces con las cuotas de género, justamente. Por ahí me quedo para que podamos seguir avanzando. No, dijiste hartas cosas, Caro, que son súper importantes e ilustrativas. Yo quería decir dos cositas. Una, que uno tiene que hacer el análisis de cómo uno como mujer
o sea, claro, como mujer, como representante de la paridad de género, en fin, sus estrategias. Y ante eso yo quería decirle una cosa, la gente, las personas, los grupos sociales construyen espacios de poder, construyen también mecanismos de distinción, como decía Pierre Bourdieu, y no quieren soltarlos. Eso no seamos ingenuos, ¿ah? Eso no se trata de hacer que uno sea amargada y ande sospechando por la vida, no. Entonces, cuando las cuotas de género, que son un instrumento para lograr una cierta situación de igualdad de género, de paridad, representan disminución de poder de otro discurso, de otra vocería, de otro mandato, de otro ejercicio de poder. Entonces nadie te entrega a ti el poder. Y eso también para las candidatas, y te lo digo también, Caro, en la experiencia mía personal, nadie a uno le va a entregar el poder. Si esta cuestión uno dice, pero ¿por qué las mujeres son tan, de pronto así como por ponerle una etiqueta, luchadora, o como que uno fuera tan seriota y dice las cosas de una manera así como fuerte? Porque los otros no te quieren entregar el poder. Nadie quiere repartir y democratizar y abrir. ¿Cuándo se abrió? Se abre la constituyente, que además tiene un sistema distinto. Y fíjate que cuando se abre ¿cómo se llama? El proceso estructuralmente, resulta que entran los pueblos originarios, resulta que entran más mujeres, y obviamente no es una explicación unilineal y automática, pero ojo, que lo que pasa, lo que señalaba, lo que pasa en la participación política está también relacionado con el sistema de elecciones y con la forma en que se concibe la estructura de la participación en el caso municipal y en el caso de las concejales y concejales. Entonces, en el fondo lo que digo yo, por un lado uno tiene que analizar su estrategia, porque esto es un tema de poder. ¿Cómo yo logro meterme allí donde no tengo capacidad de incidir? Esa es una cosa, y nosotros la veremos con nuestra herramienta. ¿Sí? Pero por otro lado también, y ahí está la buena noticia, y ahí es donde nosotros tenemos que agrandar esto, el contexto estructural social. Es decir, si yo cambio las reglas del juego de las elecciones, no solo yo gano como visión de género, porque la visión de género, la gracia que tiene es que es una buena noticia para la sociedad, es para decirle, mire, acá debe haber paridad en todo aquello que somos diversos y que tenemos derecho a estar presentes. El derecho a estar representadas, el derecho a estar representados los pueblos originarios, el derecho a estar representados, ¿cómo se llama? Todas las diversidades de género. Entonces, nosotros no solo luchamos para nosotras, si no luchamos nosotros, hay otras y otros que no alcanzan a tener también visibilidad social, como pueden ser tanto grupos de personas como temáticas. Esa es una cosa que es como súper importante. Entonces, siempre para mí ha sido importante desde el feminismo tener ahí nuestra nutrición, nuestra alma mater que nos guía, pero también hacer siempre el match con el discurso como estructural social que le llega a todos. ¿Ya? Y por eso somos subversivas. Porque si esta cuestión fuera una cuestión de cuota, donde tú vas y te dan unos cupos X y listo, santo y bueno, si los otros también parecen de pronto un poco como torpes. Generalmente a veces lo son, pero quiero decir con respeto y con altura de mira, en esa torpeza de pronto, tosquedad de los argumentos, no nos engañemos. ¿Ah? Hay una estrategia de poder súper clara, que quiere pasar así como socarrona, pero no. Y lo otro que creo que respecto de las circunstancias que decía Carolina, sí pueden haber sido más, o sea, son distintas por supuesto ahora, pero en la medida que las personas vamos adquiriendo conciencia, las exigencias se hacen mayores. Entonces yo creo que, por ejemplo, cuando a mí me tocó ser gobernadora, que en esa época deben haber sido gobernadora en todo el país, no sé, ni el 2%, pues Carolina, Yurka, Yarela, ¿cómo estás? Javiera, Nicola, todo, mínimas mujeres, y todas éramos tratadas en las reuniones de gobernadores, que la dama pase primero, que la damita se siente aquí, que allá, y toda esa chacharacha que no le sirve a nadie,
y que simplemente es como calladita más bonita. Eso siempre está detrás. Pero ahora, y bueno, y eso tuvo sus dificultades, Carolina, de todo tipo. Pero las dificultades de hoy son otras y también tienen más exigencia la gente que está en el tema del poder hoy día, porque hoy día es menos posible hacerse eso. Yo pensaba en la Elisa Loncón, que encuentro que es fantástico todo, digamos, pero tampoco quiero hacer como un magma así de felicidad vitalista. Ella no quiso ni pensó en ser presidenta de la constituyente en la vida. O sea, yo creo que si había algo que pensó que en su currículum no iba a ocurrir, era esto. ¿Ya? Y yo creo que eso es súper importante tenerlo claro. Nosotros no estamos llamadas a la gratuidad, ni tampoco la Juana de Arco debiera ser nuestro modelo, porque nosotros también tenemos que ser prácticas y tener un currículum de poder, que cada uno sabrá cuál es, en el espacio que le toque. ¿Ya? Entonces, ahora a Carolina Tello le toca en este espacio, y solo decirle que mucha fuerza y que su pelea es súper importante, y que es tan importante como las anteriores, o es tan importante como, yo creo que en la época mía lo que más había era que era súper latero, que fuera mucho más como eh, la visualización de una mujer como una cosa exótica. Ay, a ver, ya, entonces la gobernadora o la directora de, bueno, el CERNAM no, porque era obvio que tenía que ser mujer, pero en otros cargos que había, entonces, tan bella y no sé qué, tan femenina y no sé qué, que la ropa de eso, todos esos comentarios bien lesos se daban, pero en el fondo era porque era un exotismo. Entonces, o sea, me van a decir que la igualdad es una cosa exótica, un bien exótico, o sea, chao, eso no puede ser, ¿cachai? Entonces, yo creo que es muy importante, y lo último, solamente decir, que tenemos que tener fuerza, pero también estrategia, porque hay que sumar personas, no hay que dejar fuera. Hay muchas compañeras, mujeres, que todavía no lo ven, que todavía dicen, no, es que si aquí hay igualdad de mérito, por Dios, en un país que no tiene ni un respeto por mérito alguno, ¿cómo va a haber igualdad por mérito? O sea, pero ¿me entienden? Pero hay mucha gente que todavía no logra ver esa desigualdad que es estructural. Entonces, muchas veces nuestra estrategia para convencer y sumar a nuestras compañeras, mujeres que pueden estar en una vocería o no, pero que no tienen visión de género, en el fondo sumarlas, o sea, hacer que el discurso de género sume. Eso, mi experiencia dice que si el discurso de género es eh, como muy vanguardista del punto de vista de los iluminados versus los que no ven nada, la historia está plagada de eso, desde la historia propia social y de los colectivos, y también del género. Entonces, creo que es importante saber que nadie nos va a entregar ni una cuota de poder, nadie lo quiere entregar, el que tiene no lo quiere entregar, hay que lucharlo, hay que tener currículum y vocación de poder, pero hay que tener estrategia también, porque hay que sumar. Y la suma es que a usted también le va a beneficiar. Termino con nosotros hicimos un estudio en la empresa en que estoy, respecto al tema de género y respecto a la pandemia, perdón, eso es lo que quería decir. ¿Ah? Entonces, a toda la división sexual del trabajo que señaló Carolina, si uno le pone contexto de pandemia, fue horrible, es horrible, porque el teletrabajo es fantástico para un estrato burgués acomodado con metros cuadrados incluidos y con una cantidad de servicios que tú pagas. Todo lo demás, que es para el 80% de las personas en Chile que no cotizan, que no tienen salud y que tienen trabajo con contratos muy precarios o no lo tienen, el teletrabajo ha sido un desastre. Y nuevamente vamos a las mujeres, más desastroso aún. Una amiga me decía que los cabros chicos decían mamá, mamá, o no sé qué, decían cualquier cosa, y estaban los dos, el marido y la mujer en la casa, y el marido le decía, que, ¿cómo se llama? Cualquier nombre, Sofía, Sofía, mira, los niños están pidiendo no sé qué cosa, y el Gil estaba sentado al lado. Entonces, esta es una cosa que es una lucha como diaria y estructural. Lo pongo anecdótico para que no sea tan amargado, pero es profundo y es doloroso. Y ojo, el 80% de las personas que trabajan en Chile y de ellas las mujeres, su situación laboral es bien
bien desigual. Por lo tanto, en pandemia se acrecentó y por lo tanto es mucho más necesario tener vocerías mujeres. Bueno, sobre lo que decía Sofía, en relación a lo que ella dice, no es que va a favorecer a una mujer en particular que va a estar en un cargo, tomando decisiones por otras Sí. mujeres, por la sociedad en general, en realidad. Tiene que ver con lo que ella decía de el beneficio de la comunidad en general, de los resultados que pueden tener estas acciones. Yo les quería poner en ese sentido un ejemplo en el cual a mí me tocó participar, que tiene que ver con la redacción de un proyecto de ley del ámbito de la pesca artesanal, del mundo de la pesca artesanal, que bueno, todos sabemos, todas sabemos que son rubros o sectores que están altamente masculinizados, ¿cierto? Desde el punto de vista de quien realiza el trabajo, en este caso de quien va a la mar, ¿cierto? Que incluso existen ciertos mitos que hasta yo creo que en algunas partes derechamente no están superados, como que por ejemplo si se sube la mujer a un bote, a un barco, les va a ir mal en la pesca, les va a ir mal en la faena. O lo mismo, recuerden que las mujeres tenían prohibido entrar a las minas, en el caso, ¿cierto?, de la minería, porque también decían que esto iba a ser mala suerte, etcétera. O sea, desde ese digamos, nivel hacia arriba o hacia abajo, como ustedes quieran verlo, y en este sentido, desde el punto de vista de la perspectiva de género, a mí me tocó aportar cómo podemos acortar la brecha o equiparar la cancha en la institucionalidad pesquera en relación al tema de las mujeres, porque efectivamente se levantó un movimiento de mujeres que efectivamente pertenecen al rubro de la pesca artesanal y que realizan las denominadas actividades conexas, que tiene que ver con la que pone cierto, eh, ¿cómo se llama? La que arma la red, ¿o no? La La que... trampa, por decirlo de alguna manera, en este momento se me fue la palabra, pero en el anzuelo, claro, las encarnadoras, que en definitiva son las que ponen, ¿cierto? Ahí todo lo que va a ir en definitiva a la mar y donde van a ir los peces a ser, obviamente, ahí sacados, en fin. Cuando después salen, por ejemplo, los moluscos, los mariscos, los desconchan, los ahuman, en fin, muchas labores que se realizan de alguna manera de forma conexa a la actividad propiamente tal de extracción, por decirlo así. Y eso no está visibilizado en ninguna parte, no aparecen en ningún registro, no tienen ningún tipo de beneficio, no reciben sueldo, no reciben previsión en el minuto en que tienen que pasar a la edad de jubilación, que en realidad es algo netamente eh, eh, doméstico o diario, porque no van a tener ninguna resolución de algún organismo que te diga que tú estás jubilada, por ejemplo, salvo aquellas que pudieran acceder a la pensión básica solidaria del Estado, que hace no muchos años tampoco existe. Entonces, tampoco tienen acceso a la salud, tampoco tienen derecho a un un postnatal, en fin, muchas situaciones que se dan en el mundo, solo por poner un ejemplo en este que me manejo mejor, que es el tema de la pesca artesanal. Y yo dije, bueno, entonces lo que tenemos que hacer primero es visibilizar. Que uno dice, oye, pero visibilizar no es nada. Oye, visibilizar, vaya que ha dado fruto en los últimos movimientos y en los últimos años, ¿cierto? En estos temas. Dijimos, ya, creemos un registro en el cual aparezcan justamente todas estas actividades que no están reconocidas en ninguna parte, pongámosles nombre, para que sean incorporadas en la institucionalidad y estas personas puedan acceder por lo menos a ciertos beneficios, proyectos, puedan postular, por ejemplo, a ciertos fondos para poder robustecer su actividad económica, en fin. Eso hicimos. Incorporamos estos nombres, ¿no? Y por otra parte dijimos, a ver, ¿cuáles son los organismos que toman las decisiones dentro de la institucionalidad pesquera y que podemos, por ejemplo, llevar la especial situación? Parece que está un poquito pegado. ¿Seré yo? ¿Será? Sí, no, sí se pegó un poquito. Creo que se cayó la conexión de Carolina. Ya. Bueno, dado que se cayó la conexión de la Caro, yo creo que a lo mejor podemos, mientras que vuelve, abrir un poco el espacio de preguntas
o de conversación. No sé si hay alguien que quisiera preguntarle a Sofía y a Carolina algo en particular. Por mi parte, estoy sumamente interesada, entretenidísima en lo que están conversando. Y claro, se me ocurren mil ejemplos que vienen del mundo académico o de otros espacios en donde una cosa es acceder a los espacios de toma de decisiones y otra cosa muy distinta es lo que pasa en las dinámicas de interacción. Pero quisiera dar la palabra también a otras personas de la audiencia. Por ahí veo a Yurka que está levantando la mano. Gracias, Caro. Sí, me gustaría ahí, mientras Carolina retoma su conexión, preguntarle a Sofía qué recomendaciones le daría a las nuevas generaciones que están pensando ahí la participación en el mundo político, ¿cierto? Acorde a la experiencia, qué fuerza, qué herramientas en el fondo tienen que seguir desarrollando, así que me gustaría conocer un poquito eso. Bueno, yo me cuesta así como decir, pero no porque me haga la interesante, sino porque en realidad yo diría algo que puede parecer como fuerte, digamos como que hay que, en cualquier sentido, la toma de conciencia después tiene que ser formada. Uno siempre tiene un momento en que toma conciencia de algo, de su ser como mujer, de su ser político, su ser económico, lo que fuere en la vida. Y esa toma de conciencia después tiene que tener formación, tiene que tener, tiene que nutrirse. Ese nutrir en género o en igualdad o en paridad o en lucha por los derechos, yo creo que es importante que las mismas instituciones como la BOFEM, como lo que está haciendo la UCN, se puedan dar distintos niveles de cursos, si ustedes quieren, o de conversatorios. Hay tantas formas nuevas hoy día, mucho menos académicas y también tan heteronormadas como siempre han habido en esta sociedad, para poder estar más formados. O sea, cuando uno dice igualdad de género, no está diciendo ninguna cuestión exótica ni ¿cómo se llama? E imposible, ¿ya? Entonces, la formación es necesaria porque lo que dijo Carolina antes, la formación, por ejemplo, puede partir con la visibilización. Ese trabajo que ella hizo en el ámbito de la pesca también se hacía hace muchos años. Yo trabajé mucho tiempo en una cosa de la FAO con la agricultura, y que es un diagnóstico de género que se llama ¿quién hace qué? Tú buscas un oficio y preguntas, ¿quién hace qué de este oficio? Describámoslo. Y cuando describimos el oficio de la chacra, y sobre todo de las comunidades más pobres agrícolas, nos dimos cuenta que la gente iba a buscar el crédito a INDAP con el varón. Y resulta que desde que se levantaba a las 5 de la mañana para buscar agua, hacer todo el asunto con los animales domésticos, regar y todo, era la mujer. Entonces, cuando tú visibilizas eso, tú dices, bueno, entonces, ¿por qué le voy a dar el crédito? ¿O por qué le voy a dar la capacitación en riego, en tecnología al varón, si es ella la que está ahí? Y después, inclusive, nos dimos cuenta que las capacitaciones que hacíamos en riego no servían porque íbamos a la chacra y seguían regando igual. Y después preguntamos, fuimos más al fondo, porque esto tiene más cosas. Y nos dimos cuenta que van los hombres, que eran los titulares del crédito de la capacitación de riego, y resulta que la que regaba era la mujer, fuera la esposa, la hija, o la abuela, o la que fuera, pero era una mina la que regaba. Entonces, finalmente, todo el aparato del Estado del INDAP para mejorar la condición de pobreza no se mejoraba porque no estaba llegando a la persona que en definitiva, más allá de todas las cosas de igualdad, no hacía la pega. En la cosa de la minería, lo mismo iba a aportar. Este país es minero. Este país tiene 7 u 8 proyectos gigantes mineros, con todo lo que hoy día significa estar a la altura de los acontecimientos de una equidad ecológica, de una inversión social responsable, pero sigue siendo minero. Si nos vamos a las cifras de la participación de las mujeres en esa minería, hay que volver a hacer el enfoque de quién hace qué y volver a visibilizar, como dice Carolina. Entonces, tomar conciencia, formarse. La primera formación es visibilizar, porque de ahí se construyen los derechos. Desde ahí se construye el espacio nuevo para generar derechos. Y en ese sentido yo creo que estos espacios y otros, aunque pueda parecer un poquito cliché, adquieren mayor valor, Yurka, y a todos los que están escuchando, porque en el fondo
algo quedan. Y nosotros en un momento partimos en espacios como extracurriculares, pero después vamos a estar en momentos curriculares. En la empresa minera que me ha tocado trabajar ahora, el tema de la responsabilidad social empresarial partió como un tema así, justamente, de algo, de un bien que yo tenía que hacer como para mitigar ciertas cuestiones. Hoy día ese tema ya no funciona. Tuvo sus cosas positivas, pero ya no. Ahora el tema social está adentro de la estructura del negocio. Ya no está ni en la fundación, en el caso de Pelambre, no está en la fundación Pelambre. La fundación Pelambre hace otra cosa, pero la responsabilidad desde el punto de vista del trabajar con el entorno e incorporarlo en la estructura de negocio, ahora se llama relaciones comunitarias y está adentro de la gerencia o de la VP de desarrollo e inversión social. Entonces va a pelear con el viejo, con el geólogo de la par a la par. Y eso es lo que hay que hacer en cada espacio que podamos tener, como lo hizo Carolina. O sea, en esa ley lo que hizo es que algo que parecía informe, algo que parecía a lo mejor, como te dijera, informal, se conduce. Es lo que ha pasado en el proceso constituyente. Si yo soy de la generación, pucha, me alara decirlo, pero que no pensé nunca que se iba a cambiar la Constitución. Y quiero ser súper honesta. Entonces, ese magma de demanda social resulta que ahora está en un proceso constituyente bien aporreado por perdonen que lo diga, este nefasto gobierno, pero está ahí. Y con todas las aporías que puede tener de sus constituyentes, porque errores y gente que se equivoca va a haber siempre, pero no nos quedemos en eso, tenemos que avanzar. Si este es el pueblo de Chile no es inmaculado, ¿quién dijo esa cuestión? O sea, baste con ver las cámaras, o sea, por algo la gente tiene la visión que tiene de la política, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema, lo que quiero decir, toma de conciencia y formación Yurka, y la formación a todo nivel, de distintas formas, usando todos los medios posibles, con todas las estrategias, y sabiendo que es una invitación a la cual no puedo repetir procesos de discriminación como a los que asistí yo. Gracias, O sea, si a Sofía. nosotros en el colegio nos dijeron que no éramos buenas para algo, eso no se puede volver a repetir. Entonces, todas las formas de lucha, todas las formas de formación. Muchas gracias, Sofía. En eso estamos trabajando justamente en que que salga del ámbito voluntario y se vuelva parte del currículum, perspectiva de género, para que se transversalice en todos los ámbitos del conocimiento y para que las futuras y los futuros profesionales salgan a los distintos ámbitos laborales ya con una perspectiva de género desde su formación de pregrado. Así que tenemos un camino largo que andar y estamos en sintonía con lo que tú estás planteando y te agradecemos ese comentario. Quiero darle la palabra a Catherine, que está, ¡ay, que ahí está! Katy, qué bien, ahora te veo. Ya sé que Katy es. Bienvenida, Katy, y aprovechar aquí también solicitar, antes de que hable Katy, que quienes puedan prender sus cámaras para sacar una foto de esta actividad, y luego de eso, Katy, el micrófono es tuyo. Ya, 1, 2, 3. Listo. Katy, tú tenías tu mano levantada. Bienvenida, te escuchamos. Sí, primera vez que vengo a una actividad del Encuéntrate, desde que llegué a la U en julio. Estoy gratamente sorprendida y feliz porque se dan como estas conversaciones y ver, claro, nos falta bastante, pero siento que ya se han hecho cosas que en realidad son, por ejemplo, el hecho de que existe un protocolo en la universidad, ya es muy, muy, muy valioso. Me recuerdo, o sea, cuando yo era estudiante, los profes podían decirnos algún tipo de comentario, sexista, lo que fuera, y la verdad que uno tenía como que tolerarlo, ¿sí? Porque si no, si después uno hablaba, venía la venganza de vuelta, o algunos funcionarios también. Yo salí de psicología de la Norte hace muchos años, pero cuando estaba trabajando un día, claro, una persona, no voy a identificar, un académico, yo escribo muy rápido en el computador, porque escribo sin mirar, soy dactilógrafa.
Entonces en un momento estaba pensando para poner la idea y un académico me dice, ¿y en la universidad no le enseñaron a escribir a la máquina? Y yo estudié psicología. Ah, bueno, da lo mismo lo que estudian las mujeres, igual todas pueden ser secretarias. Entonces, yo hoy día analizo esa situación y bajo ningún punto de vista se volvería a repetir, o sea, pero no porque ese académico haya aprendido que eso no es, sino que ahora sabe que todos los demás van a hacer juicio y le van a llamar la atención. Entonces, bueno, hay algunos que han restringido, por decirlo así, su machismo, porque saben que igual hay una presión social por parte de los otros. Y lo encuentro como súper loable. Yo todavía sigo como en esta guerra, por decirlo así, de cuando los niños hacen algo malo, le dicen, ya te volviste niñita, ¿sí? Ay, que soy niñita. Hasta con mi esposo me ha costado. Entonces yo siempre le reclamo, digo, yo soy niñita, parí, tengo una profesión, entonces como no hace mucho como sentido para él, porque son cosas que están ya enraizadas en la cultura. Él quizá no nos dice con el fin como de humillarnos a las mujeres, ¿sí? Pero ya algo que está como y se utiliza. Entonces un día salimos de paseo y iban los dos subiendo como un cerro, bien cansados. Entonces yo le dije, ya pues, a transformarse en niñita, vamos, que las mujeres siempre podemos y tenemos fuerza. Y mi esposo me quedó mirando, me dijo, ok, me dijo, ya entendí. O sea, si él va a ir por la parte como de decirle a mi hijo como un tipo de denigración, oye, así, te volviste niñita, yo cuando ellos están con bajo esfuerzo, le digo, ya, pues, pueden ser niñita. Entonces, como que lo di vuelta, ¿sí? Como para que entendiera, pero encuentro súper valioso todo esto que se está haciendo. Creo que eh, las mujeres, o sea, lo que hablan, por ejemplo, cuando nos juntamos las mujeres, oye, llámame cuando llegues, toda esa cosa social, de protegernos, de siempre tener mayor posibilidades de ser asesinadas solo por el hecho de haber nacido mujeres, es terrible, pero creo que hemos avanzado harto. Y esto de que la gente, por último, aunque no esté consciente y esté como apropiada de lo que implica la perspectiva de género, por último se van a quedar callados porque va a haber una presión social. ¿Sí? O sea, yo me imagino eso que me sucedió, todo lo otro académico, las académicas saltarían hoy día, ¿sí? Y de hecho estaría como casi en el protocolo, o sea, podríamos llevarlo, pero antes no había nada, entonces era como, no sé si es abuso, pero es como, si te dicen algo, tú no puedes responder porque sabes que la mano de venganza se te puede venir peor. Entonces, al final, las mujeres viven en un círculo de seguir soportando la violencia, lo que digan los demás, pero ya estamos como en otra para. Y yo creo que eso es súper bueno. Y que al final, como decían, depende de nosotros. Yo igual, en un momento, así como, claro, que eran las mujeres las que repetían, ¿cierto? Como el patrón machista. Y claro, conversando con personas que nacieron en otro tiempo, que tenían la figura, por ejemplo, de que la mujer era la empleada del hombre porque él trabajaba, él era el que proveía. Vi un artículo, o habrá sido un libro, no sé, como del año 50, 47, entonces aparece una mujer así como de esos tiempos con falda, y dice, ¿cómo hacer feliz a tu marido? Me quise morir, así como, recuerda que él es el que trabaja y que él realmente tiene preocupaciones importantes, así que apenas llegue, cocínale, maquíllate, limpia a los niños, mándalo a acostar, escúchalo, y qué bueno que ya empezamos el cambio. Ojalá estemos vivas cuando esto ya sea como una piedra sólida que esté asestada y que nuestras hijas no tengan que pasar por lo mismo que pasamos nosotras. Eso, muchas gracias por la conversación. Ha sido muy, muy edificante. Gracias, Catherine, a ti por estar y por compartir tu testimonio, tu experiencia. Caro, volviste. No sé Sí, si quieres cerrar la idea, estamos a ya, unos minutos de terminar. que estaba súper inspirada y hoy día el Pronto, internet oh, me ha jugado dos malas pasadas ya. Pero solo para terminar, la idea que estaba comentándole a propósito de los organismos que componen la institución. perdimos de nuevo.
No. Institucionalidad pesquera y que nos incorporar una cuota de género para asegurar algo similar a lo que hizo la paridad, pero no en la misma proporción, para que se asegure de que por lo menos un porcentaje mínimo de mujeres estén igualmente dando su opinión en los casos de los órganos consultivos, tomando las decisiones en el caso de los órganos ya resolutivos, porque en definitiva, esta especial visión, que es la perspectiva de género que nosotros le llamamos, esta experiencia ¿cierto? Que le han pasado durante su vida, para que justamente esa experiencia, esa visión, esa problemática, todo lo que requiere soluciones, llegue de alguna manera, boca, cabeza, mano, como sea, de una mujer que puede justamente explicitarlo de manera mejor y además darle la prioridad y el lugar que aquella temática tiene. Porque ese es el otro tema. Muchas veces un hombre puede comprender, puede entender, puede incluso empatizar y hacerse parte de la lucha o del problema o de la solución. Sin embargo, quizás desde el punto de vista de la priorización de los temas, para ellos tampoco va a ser una prioridad en ese sentido, porque obviamente no lo viven ellos. Y eso es ser humano también, si tampoco podemos, podemos no ser realistas. Entonces, ese es otro de los temas que pudimos incorporar en esa ley y además incorporamos el tema de que de manera progresiva la institucionalidad pesquera tenga la obligación de ir realizando acciones concretas en base a equiparar el tema de la participación femenina en este rubro. Entonces, bueno, queríamos ir más allá, pero nos dimos cuenta que todavía no están los espacios políticos para eso, pero obviamente decidimos que eso ya eran tres aspectos que eran del todo relevantes y que afortunadamente hicieron eco tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, y ese proyecto de ley hoy día es Ley de la República. Fue promulgado el mes pasado, no, miento, hace como 3 semanas, no recuerdo si los últimos días de agosto o los primeros de septiembre, pero hace poquito tiempo ya es Ley de la República, y para mí creo yo que eso es una de las principales inspiraciones que me hacen en definitiva tomar este desafío que se me presenta y con toda esta experiencia, ¿cierto? El estudio, em, el haber estado conduciendo de alguna manera, liderando, más que conduciendo, liderando este tremendo grupo de abogadas y egresadas de Derecho que es Abofem, hemos podido aprender todas estas conceptos, todas estas problemáticas, situaciones sobre la historia del feminismo, esto de cuándo viene, o sea, esto no es un tema nuevo, es un tema que las mujeres de la época de la Revolución Francesa en adelante comenzaron ya a dibujar, ¿cierto? Hay tremendas autoras analíticas que han venido expresando estos problemas desde hace tiempos inmemoriales, sin embargo, siempre pasan cosas, y de ahí que se hable de las olas del feminismo, siempre pasan cosas en las cuales hacemos que nuevamente nos releguen, ¿cierto? Al ámbito de lo privado, y eso es lo que hoy día tenemos nuevamente como misión, que es mantenernos, creo yo, en la palestra pública y aportando en estos temas que efectivamente, para terminar ahora sí la idea, como decía Sofía, benefician a un tremendo grupo de gente que va a cambiar su vida probablemente después de que se logren implementar estos cambios, estas modificaciones legislativas. Así que ese es el desafío, chiquillas, y para mí es un tremendo orgullo haber participado de aquello y decirles, por supuesto, que eso siempre va a estar a disposición de lo que venga. Muchas gracias, Caro, y gracias, Sofía, y espero que sigamos contando contigo y con las dos para futuras actividades que podamos ir proponiendo en esta temática. Para hacer una síntesis de lo que se ha conversado, yo tomé apuntes, porque soy bien estudiosa, mi matea, entonces ahí les voy a contar que dentro de las ideas, fuerza que hemos tenido en esta hora de trabajo y de conversación, de diálogo, hablamos un poco de que lo importante que era equiparar. Carolina nos hacía mención de que esto se trata de equiparar, de garantizar derechos. También Sofía nos hablaba de que se trata no solamente de participar, sino también generar estrategias, teniendo conciencia de que va a haber un grupo
que obviamente va a estar resistente a esa pérdida de poder, entonces es importante que utilizar esos espacios con inteligencia y generando esas estrategias. Y también algo muy importante que me parece que debemos relevar es que se trata de sumar a otras en esta línea, porque sabemos que muchas de las personas que están en nuestro entorno, en nuestra cultura, en nuestros espacios de interacción, no están desde la perspectiva de género, y claro, es súper fácil trabajar con quienes ya están sensibilizadas y sensibilizados, pero la idea es llegar a quienes todavía no perciben esto como una necesidad en cuanto a la construcción de una sociedad equitativa. Así que súper me quedo con esa idea que dijo Sofía, de se trata de sumar también a otro en esta línea, y para eso requerimos estrategia. Y bueno, tomar conciencia, como dijo ella, en el desafío para las universidades, en particular, a partir de la pregunta que hizo Yurka, tomemos conciencia, formarse, visibilizar son estrategias importantes, porque desde ahí se construyen los derechos. Y cuando hablamos de derechos, y esto sí lo quiero dejar ahí como en el tintero, cuando hablamos de derechos, yo creo que es súper importante sacar de este tema la idea de la voluntariedad, porque en el fondo el ejercicio de derechos no es voluntario, no debería ser voluntario. Es decir, no es que nos estén haciendo un favor con generar espacios de participación, esto es un derecho. Por lo tanto, no tenemos que andar en esos espacios dando las gracias por estar, sino más bien haciendo uso con una estrategia inteligente de aquel espacio que tenemos derecho, per se, por ser personas, por ser parte de la sociedad. A mí me parece esto bien relevante, porque por lo general se dice, ¿qué habilidades de liderazgo les falta a las mujeres? Vamos a desarrollar habilidades de liderazgo para las mujeres. Y ahí es donde a veces uno se cuestiona, y dice, perdón, si uno mira las organizaciones de base, por ejemplo, las organizaciones comunales, están todas lideradas por mujeres. ¿De verdad nos hacen falta habilidades de liderazgo? ¿Creen ustedes que nos hacen falta habilidades de liderazgo? Yo me cuestiono eso, digo, no tengo la respuesta, pero a lo mejor podríamos irnos pensando en eso, ¿no? ¿Nos hace falta habilidades de liderazgo? ¿O será que nos hace falta entender o convencernos nosotras mismas que la participación no es un favor, es un derecho? Con esa idea, entonces, yo quisiera cerrar. Ojalá que tengamos muchos espacios de conversación, y no sé si hay alguien más que quiera comentar algo, eh, plantear algo. Yo agradezco enormemente a Sofía y a Carolina por su generosidad, y a quienes han estado en este espacio. Yo quisiera hacer una última acotación en relación a como a lo que tú dices, ¿sí? Como que desde afuera dicen a las mujeres les faltan tan habilidades, pero nosotros dentro de nuestro mundo sabemos que, y me acuerdo de un video que una vez vi, una mujer que dejó de trabajar como 7 años porque se dedicó a criar a sus hijos, ¿cierto? Entonces tenía que empezar a postular, a arreglar su currículum, entonces ella decía, pucha, en estos 7 años no he hecho nada, ¿qué voy a poner en mi currículum? Y de repente empezó, por ejemplo, no sé, directora de gestión, claro, porque ella tenía que gestionar, no sé, pues, el dinero para poder comprar, entonces fue, claro, poniendo desde su rol que estaba como madre, ¿sí? Extrapoló esas habilidades justamente para presentarse a una empresa, y lo encontré como genial. Aparte era como muy chistoso, porque ella se habla así como de algo y uno se imagina y es como ella jugando con los niños, mediadora de resolución de conflictos, los niños peleándose una pelota, es como eso. De repente piensan que nosotros no tenemos habilidades, y resulta que tenemos variadas. Gracias. Yo algo Gracias muy a ti, cortito. Katy. Dos manitos levantadas por ahí, al tiro Yarela. Le doy la palabra a Paz, luego Yarela. Hola, hola, hola. Carolina. Sí, quisiera preguntar, ¿qué podrían ustedes aconsejarle a las nuevas generaciones que estén ahora planteándose participar en el mundo político? O sea, quizás un poco ver el panorama. Obviamente ahora participaron mucho más jóvenes en las últimas elecciones, pero me interesaría como para renovar un poco a los participantes políticos que en este momento son de cierta edad hacia arriba. ¿Qué es lo que ustedes les proponen a los jóvenes, quizás viendo cuáles son sus debilidades en este momento? Eso. A lo mejor le podemos pedir a la Caro que nos comente, porque Sofía ya había hecho mención a algunas ideas respecto a eso. Ya. Bueno, estaba leyendo la pregunta por el chat y me quedé pensando. Mira, yo creo que primero lo que yo recomendaría es siempre desarrollarse en un clima
de respeto, en el sentido de que cada persona, por el hecho de ser tal, tiene dignidad, tiene derechos, como muy bien decía la Carolina, y eso implica que tengamos que plantearnos en términos igualitarios, equitativos y por sobre todo de respeto, no solo en cuanto a lo mejor a las palabras que tú puedas utilizar, sino que también del punto de vista de reconocer al otro, de reconocer a la otra como un igual, como una persona que tiene las mismas capacidades, que es totalmente, creo yo, irreal esta división de que las mujeres somos más del ámbito de lo natural, de lo sensible, de lo emocional, mientras que los hombres son más del ámbito racional, de la fortaleza. Entonces, me parece que hoy por hoy, y eso tiene mucho que ver con la educación no sexista también, la educación sexual integral también, donde se nos presenta un poco como objeto de alguna manera a través de este contrato sexual que se ha ido dando principalmente a propósito de la institución del matrimonio, ¿no? Que tiene que ver con que somos personas que tenemos las mismas capacidades, los mismos derechos, las mismas virtudes, los mismos talentos, y por supuesto cada quien verá y en relación a sus propias sensibilidades qué prefiere desarrollar en relación a una cosa o a otra, o un tema a otro, pero que sea justamente sacándonos estos sesgos que tenemos, ¿cierto? De decir con prejuicios para lo que, por ejemplo, una mujer sería adecuada o buena, o un hombre sería adecuado o bueno. Eso creo yo que es uno de los principales consejos que yo podría dar, pero además, en el ámbito particular de las mujeres y también del mundo de las disidencias, que me parece que es algo importante de relevar también, que tiene que ver con juntarse con muchas mujeres. Para mí, esa cuestión ha sido clave. O sea, yo hoy día no estaría aquí conversándoles lo que les estoy conversando si no fuera porque me he relacionado, y yo creo que a esta altura somos amigas, somos familia, compañeras, si tú quieres, también en muchos ámbitos, con muchas mujeres que quizás nunca pensaste que te ibas a topar en la vida, pero que en definitiva eso te hace también robustecer tu seguridad, saber que al lado tuyo, al otro lado tuyo, detrás tuyo, están esas mujeres pujantes, con fuerza, acompañándote, ayudándote a vencer el miedo también muchas veces de salir a conquistar, entre comillas, estos espacios que tenemos que servir, creo yo, de vehículo, herramienta o canal de la voz de todas aquellas mujeres que están contigo, junto a ti. No es que ellas te sigan a ti, sino que tú estás representándolas a ellas, en definitiva. Y eso creo que es muy importante, juntarse mucho entre mujeres, confiar. Creo que estamos, mucho lo que decía, ay, se me perdió, Sofía, mucho lo que decía Sofía, es mucho que tiene que ver también con la estrategia que ella nos planteaba. ¿Cómo nos robustecemos también para conquistar y mantener esos espacios de manera igualitaria y equitativa? Porque como muy bien decía ella, no va a ser fácil que podamos equiparar la cancha cuando ya hay personas que se sienten como con, entre comillas, la legitimidad o la propiedad de aquellos espacios y de aquellos derechos. Así que yo creo que esas serían dos cuestiones que podría decirle a las personas que quieren participar en el mundo político y además decirle que participen, que es necesario, que lleguen personas nuevas, caras nuevas, pensamientos nuevos, prioridades nuevas. Y eso me parece muy, muy, muy relevante. Así que yo me iría por ahí. Muchas gracias, Caro, por tus comentarios. Y Yarela quería hablar y también Carolina Alcaide, y con eso sí, ahora sí, vamos cerrando por el tiempo. Yarela. Hola, no, súper cortito. Bueno, saludar a Carolina, saludar a Sofía, que tuve el gusto de trabajar con ella cuando fue gobernador y director de Cernama acá en la región, así es que un tremendo trabajo cuando en realidad en ese tiempo había muy pocas mujeres en cargos públicos de alta responsabilidad y Sofía fue una muy buena representante nuestra. Y lo otro, que también solo comentar, que en el mundo académico, que lo que hemos visto también en el Observatorio de Género, cuando decimos el Día de la Educación No Sexista, yo creo que también pasa en el ámbito de la política, es que muchas veces nuestro trabajo o los resultados de nuestros trabajos se asumen que son porque somos esforzadas, porque somos buenas personas, pero se deja de lado el concepto de la inteligencia y de la capacidad que tenemos como mujeres.
Se asume que nuestro esfuerzo o nuestra historia familiar nos llevan ahí, pero muchos se olvidan que conceptos como la inteligencia también tienen que estar completamente asimiladas a nosotras las mujeres. Y es algo que en la academia falta muchas veces rescatar, algo que igual estamos tratando de hacer, considerando a nuestra académica experta e investigadora, destacando su rol y labor también, que así como en la política muchas veces también no ha sido lo suficientemente visibilizado. Eso. Gracias, Yarela. Y qué importante lo que tú dices, ¿no? Que como es adentro es afuera. Lo que pasa de afuera, digamos, en la sociedad, también pasa en la academia, en la microcultura de las instituciones. Así que muchas gracias por eso. Yarela, y luego ahora Carolina. Carolina Alcaide, que tenía la mano levantada. Ahí sí. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Sí. Les quería agradecer igualmente la invitación, bueno, a Carolina Tello que me hizo extensiva la invitación, y escuchando a Sofía y a Carolina también, me doy cuenta de que, claro, el discurso hay que masificarlo y ser como mucho más empática con cierto grupo de mujeres que quizás todavía está en este despertar, ¿ya? Y en este despertar, ¿por qué? Porque hay un tema, como hemos hablado acá y se han hablado las distintas, Sofía, Carolina, Catherine, por ahí también, es un tema cultural. Entonces es súper, esto va de la mano, o sea, con que hay nuevas generaciones, está la generación que entiendo yo que es nuestra generación intermedia, ¿ya? Pero también está la otra generación que está en este despertar, que no entiende mucho, que si no le pasa algo o no vivencia algo importante en relación a la discriminación de género, micromachismo, etcétera, la verdad que se va a ver muy poco, se va a ver ajena o se va a restar. Y yo lo hablo desde el punto de vista más que nada profesional, porque hace poco me tocó asesorar y de hecho llevo una causa de una mujer militar que fue víctima y fue desvinculada a propósito de su peso, ¿ya? Entonces es potente como desde la institución de la milicia, ¿ya? Una institución tan jerarquizada, tan compleja y tan llena también de prejuicios, se pueden sumar estas mujeres, porque a propósito de ese caso, resulta que me llegaron 3, 4 casos más, y quizás a lo mejor en Chile hay mucho más, ¿me entiendes? Entonces, el proceso de acompañamiento quizás en este despertar tiene que ser súper empático también, y tiene que ser súper realista, en donde quizás hay que ir acompañando y formando a mujeres en este aspecto, porque no siempre estamos en los mismos tiempos de despertar, creo yo. Esa es como mi reflexión al respecto. Muchas gracias, Caro. Yo también coincido con eso. Esto es un acompañar, es un camino en conjunto, lo vamos construyendo paso a paso con esta formación que decía Sofía, con la visibilización de las problemáticas que decía la Caro Tello, que se tuvo que desconectar recién. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Bueno, está Nelson también por la participación. Sofía, gracias por estar, por haber aceptado nuestra invitación y por tu valiosa experiencia que compartiste hoy día y tus reflexiones que de alguna forma nos dejan también con tareas y con desafíos para el futuro. Gracias a usted, y solamente me despido diciendo que cuenten conmigo. Yo quiero mucho la región, quiero mucho la universidad, y aparte de quererla, siento que también mis despertares míos tienen que ver con la región y con la universidad, por lo tanto es como una deuda que tengo. Y finalmente el feminismo y todo esto, solamente decirlo, no se trata de que todas seamos amigas, pero todas hemos tenido experiencia de trabajar con gente distinta por un fin X, y la hermandad que queda de haber luchado juntas en algún tema, como con hombres o mujeres, ¿no? El trabajo colaborativo y hecho en colectivo te abraza de una manera increíble, porque vas creciendo, Carolina, al mismo tiempo. Entonces, aquí no hay nadie que sepa más o menos. Entonces, así que quedo a total disposición, Carolina,
para esta instancia u otra, feliz. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que tengan una excelente